Bon dia a tots i totes. Abans de començar, voldríem donar les gràcies als organitzadors d'aquest simposi sobre dona i coneixement per la vostra invitació. Nuestra conferencia lleva por título Terminología y características del feminismo en los países descolonizados, problemas de traducción. Los objetivos que pretendemos alcanzar con esta conferencia son entender los orígenes del feminismo, descubrir las características de dos corrientes de los países descolonizados, feminismo laico y feminismo decolonial, presentar a dos autoras de estas corrientes destacando los aspectos geográfico-temporales en común, así como sus diferentes ideologías. Y por último, analizar cómo los aspectos culturales e ideológicos propios de estos feminismos favorecen la variación terminológica, suponiendo un reto para la traducción. Le doy la palabra a mi compañera Narimen, que explicará la contextualización y presentará a las autoras. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas, dependiendo de cuándo lo vais a ver. Bueno, ya Lucía ha explicado el tema que estamos tratando y también ha explicado los objetivos que queremos lograr. Y ahora pues voy a explicar un poquito todo el tema de los orígenes del feminismo em, y también pues las autoras sobre las cuales estoy trabajando, y espero que va a ser ligero y que no sea muy pesado. Bueno, para empezar, como estamos tratando un tema que habla del feminismo, yo creo que es importante empezar desde el principio, ¿no? Y empezar a entender qué es el feminismo, empezar con una definición del feminismo, ¿no? Y no voy a extenderme mucho en este punto, pero bueno, porque muchas veces no podemos definir de manera global y correcta el feminismo, ¿no? Muchas definiciones que existen pueden corresponder a algunas corrientes del feminismo, ¿no? Y algunas visiones del feminismo, pero bueno, aquí hemos encontrado una definición bastante correcta y bastante que puede englobar muchas corrientes. Yo creo que muchas de las corrientes del feminismo van a estar de acuerdo con esta definición. Es una definición de Victoria Sau en su Diccionario Ideológico Feminista, en el del 2001. Y bueno, Victoria Sau da una definición muy pertinente del feminismo y dice: el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, porque al principio el feminismo, bueno, no se llamaban feministas, se llamaban las violetas, las sufragistas, etcétera, ¿no? Aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a una acción para la liberación de su sexo. O sea que es una conciencia seguida por una acción con el objetivo de liberar al sexo femenino, ¿no? Con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera, porque está claro que para poder realizar un cambio, cualquier cambio en la sociedad, pues se requiere hacer algunas transformaciones, ¿no? Entonces, esta es la definición que ofrece Victoria Sau. Y bueno, la siguiente pregunta que nos podemos plantear es: ¿cuándo empieza este feminismo, ¿no? ¿De dónde proviene este feminismo? Y bueno, hemos encontrado también hay muchas ideas sobre de dónde proviene este feminismo, y bueno, hemos elegido una de ellas que nos puede parecer pertinente, y es la de Amelia Valcárcel. Bueno, no es la única, también hay muchas escritoras y feministas que tienen la misma opinión que ella. Y Amelia Valcárcel, para quien no la conoce, bueno, este pasaje está escrito en su libro de Ahora Feminismo, publicado en 2019. Amelia Valcárcel es una filósofa y feminista española muy importante en España, y también se puede decirlo en el mundo, ¿no?
Bueno, ella dice, alguien pensará, y con razón, que venimos de lugares y países diferentes. Es cierto, pero no son demasiado divergentes. Desde luego, no tanto como para que no podamos entendernos. Y no me refiero al idioma común, sino a los valores de trasfondo que probablemente admitimos. La mayoría venimos de un único espacio-tiempo, solemos referirnos a él utilizando un término geográfico occidente. Y eso tiene un tiempo y una edad. Venimos de la paz de Westfalia. Así sin matiz, dicho en otros términos, lo que nos ha hecho posibles es la paz de Westfalia. Bueno, como hemos visto al principio, Victoria Sau ubica el comienzo del feminismo en el siglo XVIII, formalmente que se ha constituido en el siglo XVIII. Amelia Valcárcel lo ubica más bien en la paz de Westfalia, ¿no? ¿Y qué es esto de la paz de Westfalia? Dice Amelia que todo ha empezado en esta paz de Westfalia, ¿no? Bueno, la paz de Westfalia, para quien no lo conoce, es una paz, bueno, realmente son dos tratados, el tratado de Osnabrück y el tratado de Manchester, firmados para acabar con la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años, ¿no? Ese tratado tuvo, estos dos tratados han tenido lugar en 1648, entonces aquí estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Y estos dos tratados, para quien no sabe por qué tienen origen, pues tienen origen de la guerra que tuvo lugar en toda Europa y la guerra pues provocada, que tuvo, no es provocada por esto, sino que tuvo lugar al principio de una, por, haber hecho una traducción, ¿no? Por la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia, ¿no? Lo que se conoce como la Biblia de Lutero, traducida al alemán bajo, ¿no? Que era entonces considerado como un dialecto, ¿no? Que se hablaba por el pueblo. Entonces, el comienzo del protestantismo, ¿no? Entonces, esta nueva traducción, nueva visión del cristianismo es lo que supuso una guerra tremenda en toda Europa y ha durado muchísimos, muchísimos años con sangre y bueno, ha sido fatal y bueno, esta paz de Westfalia vino para acabar con esta guerra y esta paz de Westfalia tuvo una duración de 4 años, o sea que se han reunido entre ellos y han dicho vamos a intentar quedarnos 4 años sin hacer ninguna guerra, ¿no? Y estos 4 años pues prolongables, ¿no? Que se prolongaba cada vez hasta que hemos llegado al día de hoy, ¿no? Y bueno, pues esta paz de Westfalia es lo que anunció el comienzo de lo que conocemos como el siglo de las luces, ¿no? La ilustración, ¿no? Y pues, ¿qué pasa en el siglo de las luces? Pues que empiezan a escribir los mejores intelectuales europeos, ¿no? Molière, Voltaire, Poulain de la Barre, etcétera. Muchos de los filósofos y escritores que han empezado a reflexionar la existencia, ¿no? Entonces, en el siglo de las luces, la ilustración pues se pone en duda lo heredado, se instaura por primera vez la imprenta sin censura previa en Holanda, entonces ahí pues empieza todo lo que es producción intelectual sin censura previa, ¿no? Y eso supone un gran avance en la sociedad. Y como lo dice Amelia Valcárcel, no se puede pensar y hacer una lucha feminista en países donde no hay paz, entonces se necesita paz para poder producir cosas intelectuales, ¿no? Y bueno, también la ilustración supone el descrédito del pensamiento eclesiástico, por eso se considera la paz de Westfalia como el primer paso hacia la laicidad, ¿no? No es la laicidad en sí, porque han venido muchas cosas luego más tarde, pero es el primer paso hacia la laicidad, ¿no? Que decía claramente que ninguna de las religiones tiene derecho de imponerse sobre otras, ¿no? Otras religiones, y que cada uno tiene el derecho de ejercer libremente su creencia, etcétera, ¿no? Y eso ha sido principalmente entre diferentes ramas del cristianismo, ¿no? Y pues entonces cuando empezó la Ilustración, supuso todo ese descrédito del pensamiento eclesiástico, se escriben por primera vez libros que vuelven a cuestionar la posición de las mujeres en la sociedad, como el libro de Poulain de la Barre, La educación de las damas, ¿no? Y porque Poulain de la Barre era un discípulo de Descartes, que partiendo de la idea del dualismo de sustancias, que supone pues la separación radical entre el cuerpo y la mente, entonces decía literalmente que la mente no tiene sexo, y esta idea pues ya
supone un comienzo hacia el argumento de que las mujeres tienen que tener el derecho a la educación, ¿no? Porque la mente no tiene sexo, no es femenina o masculina, ¿no? Y eso. Entonces, como lo dice Moreno Balguer en su libro de Feminismos Historia, publicado también en 2019, dice que esta ilustración supuso la reivindicación de la razón frente a la superstición y la ciencia frente a la creencia. Entonces empezaron ya a razonar, ¿no? Empezó el razonamiento. Y aunque en la ilustración el tema de las mujeres no era un tema que podemos decir que era el primordial y el principal, porque no lo era, más al contrario, pues se hizo un descrito del pensamiento eclesiástico, pero empezaron otros argumentos, como es el argumento naturalista frente a las mujeres, ¿no? Entonces ya el argumento naturalista pues es todo lo que es el pensamiento de Aristóteles, etcétera, ¿no? Que las mujeres son, como dice Aristóteles literalmente, las mujeres son subordinadas porque es el orden natural de las cosas, ¿no? Porque son naturalmente menos, son naturalmente, pues, menos, tienen un valor menos que la del valor de un hombre, ¿no? Entonces, Amelia de Valcárcel dice que aunque en todo ese siglo de las luces no ha sido un siglo en el que las mujeres, el tema de las mujeres no era primordial, no era principal, pero en todo caso, cito literalmente, en todo caso un peso enorme se ha desplazado. Se ha sacado del conjunto de la tradición, de lo admitido, de lo sabido y querido, esto es una cita de Hegel, la situación de las mujeres y se ha declarado que es polímica, que se puede argumentar. ¿Qué argumentos hay para pensar una cosa u otra? Algo que era indudable y querido por Dios se va a transformar en polémico, ¿no? Entonces, Amelia Valcárcel dice que a pesar de que el tema de las mujeres y el feminismo no era un tema principal en el siglo de las luces, pero ya el descrédito del pensamiento eclesiástico de que las mujeres son subordinadas porque Dios lo dice, pues no, ahora pues es un tema, aunque hay argumentos naturalistas, pero es un tema que se puede argumentar, ¿no? Se convierte en algo sagrado, dicho por Dios, es una norma, no se puede debatir, algo polémico, ¿no? Y eso ya es el primer paso hacia el pensamiento feminista, ¿no? Pero dentro y luego pues también pues ha ido avanzando muchísimo la cosa, ¿no? Y luego sobre todo con la Revolución Francesa, cuando se hizo pues la declaración del hombre y del ciudadano y luego pues la contestación por Willem de Gouges, el derecho de la mujer y la ciudadana, ¿no? Y luego pues ha ido aumentando el feminismo y teniendo más, se organizó más, luego las sufragistas, las reivindicaciones por el derecho al voto, el derecho de la educación, derecho a unas buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos estos momentos, pues la pregunta que nos podemos plantear es qué estaba pasando en los países del sur en este momento, ¿no? Como el trabajo pues habla principalmente de los países del sur, pues nos podemos preguntar eso, ¿qué estaba pasando en los países del sur durante este periodo de avances sociales y políticos y de pensamiento y de razonamiento, ¿no? Y el comienzo de la modernidad en toda Europa, ¿no? Y luego pues los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pues qué estaba pasando en los países del sur, ¿no? Pues como en los países del norte era el fin de la guerra con la paz de Westfalia, el comienzo de la ilustración con todos los pensadores, como hemos dicho, Paulin de Delabarre, que su libro es uno de los principales que hablaron de las mujeres, la construcción de la modernidad, el debate sobre los derechos humanos y sobre todo pues en Francia, ¿no? Y pues en los países del sur, desafortunadamente, en este contexto estamos hablando todavía de colonización, de esclavitud, de religión. Estaba ya la religión muy ligada dentro de la sociedad, muy practicada dentro de la sociedad, etcétera, ¿no? Porque como hemos visto para que empezó el feminismo en Europa, esto es un punto muy importante, porque el feminismo en Europa empezó eh, después de haber descreditado el pensamiento eclesiástico, ¿no? Aquí en los países del sur, pues el feminismo ha empezado
al mismo tiempo que la religión, ¿no? Esto es bastante curioso. Pues total, que ahí pues había todavía supervivencia, la gente pues durante una colonización, una esclavitud, etcétera, lo que buscas es sobrevivir, no buscas a pensar, no vas a pensar en ideas de cambio de sociedad, en ideas filosóficas, etcétera. La inexistencia de la paz, como dijo Emilia Valcárcel, no se puede hacer feminismo mientras que no tenemos paz, mientras estamos en una época de conflicto, ¿no? Y pues a pesar de todo eso, pues hemos intentado buscar un poquito sobre los orígenes del feminismo en los países del sur y hemos encontrado, aunque no está muy bien documentado todo eso, pero bueno, ahora cuando buscamos, pues lo primero que puedes encontrar es referencias sobre Egipto, ¿no? Como uno de los primeros países africanos, porque nuestro trabajo se centra un poquito más en África, ¿no? Y aunque países del sur, pues podemos hablar también de América Latina, pero este trabajo pues se centra muchísimo más principalmente en África, ¿no? Pues generalmente cuando hacemos esta investigación pues encontramos referencias sobre Egipto, ¿no? Y Egipto, sobre todo la Huda Sha'rawi, que es una de las feministas más importantes en el feminismo, pues sobre todo norteafricano, y hizo esta Huda Sha'rawi muchas iniciativas, entre ellas la escuela que se llama Jam'iyyat al-Mar'a al-Jadida, que será literalmente Sociedad de la Mujer Nueva, y tenía como objetivo la alfabetización de las niñas de las bajas clases sociales, ¿no? Eso era en 1908. Y luego en 1923 creó también el Ittihad al-Nisa'i al-Masri, la Unión Feminista Egipcia, lo que sería eso literalmente, cuyo principal objetivo era la lucha por el acceso de las mujeres a la universidad y a la función pública. Entonces vemos que al principio era una lucha para alfabetizar a las niñas y luego ahora pues más bien el acceso a la universidad y la función pública, ¿no? de las mujeres, ¿no? Y Huda Sha'rawi pues se considera una de las feministas más importantes, ¿no? Pues si vemos el ejemplo de Argelia, pues podemos encontrar también la sección del Partido Comunista en Argelia, que era una sección feminista con una visión marxista y que han hecho tenían el Comité Nacional de Mujeres de Amas de Casa y tenían una revista también feminista que se llama Mujeres de Argelia. Y eso pues también, pues en Argelia también hay una asociación que se creó en el 47, total, que con todo eso lo que podemos entender es que en Egipto, por ejemplo, en 1908, pues en Egipto se liberó en 1922, ¿no? Y aquí pues vemos las primeras iniciativas, pues eran en 1908 y en Argelia se liberó en 1962 y la primera iniciativa era en 1944, pues podemos ubicarnos de que las mujeres estas del norte de África han tenido la conciencia feminista casi al mismo tiempo que han tenido la conciencia por la liberación, porque tanto Huda Sha'rawi como las iniciativas en Argelia que hubo, como en Marruecos, como en Túnez, etcétera, eran iniciativas que al mismo tiempo luchaban por la liberación de la tierra y por la liberación de las mujeres, ¿no? Entonces al mismo tiempo han tenido esta conciencia, ¿no? feminista y al mismo tiempo de liberación de las tierras, ¿no? Bajo la colonización. Por ejemplo, en Egipto era la colonización británica, en Argelia era la colonización francesa, ¿no? Bueno, pues con todo esto, pues en el norte, bueno, en África generalmente podemos, y principalmente en el norte de África, pues podemos situarnos en tres corrientes principales, ¿no? Del feminismo que existe en nuestros países, ¿no? Pues el primero es un feminismo laico, el segundo es un feminismo islámico y el tercero es un feminismo decolonial. El primero, el feminismo laico, pues tiene pues, las tres tienen diferentes visiones, ¿no? El feminismo laico piensa que lograr la igualdad no se puede concretizar salvo se aleja la explicación de lo que supone ser mujer de las manos de Dios y de la tradición, separando la política y las leyes de la Sharia. La Sharia, para quien no sabe, es las leyes islámicas y de las costumbres. Esto es el feminismo laico. Este feminismo laico nació principalmente con los movimientos nacionalistas del panarabismo, ¿no?
y son, pues, son feministas que tienen una visión laica y dicen que las religiones y la tradición, todas ellas son patriarcales, entonces tenemos que separar la religión y la tradición de las leyes para poder lograr una igualdad dentro del colectivo de las mujeres, ¿no? Y luego tenemos el feminismo islámico. Bueno, dentro del feminismo laico podemos tener muchos nombres como Fadel Amrabat, como Wessila Tamsali, pues hay muchísimas mujeres que tienen esa visión, como también en Egipto hay Nawal Saadawi, etcétera, ¿no? Y también hay otra corriente del feminismo que es el feminismo islámico, y el feminismo islámico piensa que se puede lograr la igualdad mediante la interpretación de los textos sagrados de forma más igualitaria, porque el Islam en sí es igualitario, pero las interpretaciones realizadas por hombres misóginos, pues ¿no? Entonces piensan que reinterpretando los textos sagrados de la religión musulmana es así como pueden lograr más derechos para las mujeres, ¿no? Y esto pues podemos encontrar muchos nombres, como por ejemplo en Marruecos hay Esma Mrabat y también pues hay, no sé, pues hay Fatima Mernissi, que también es una mujer que ha interpretado mucho el Islam y tal, y hay muchas feministas islámicas que la consideran también como feminista islámica, aunque ella existió antes de categorizar este feminismo como un feminismo. Bueno, hay un gran debate también si esto es un feminismo o no lo es, ¿no? Y bueno, total. Y bueno, también pues hay una estadounidense que es la más importante, se llama Amina Wedud, es una de las feministas islámicas más importantes. Y bueno, bueno, también este feminismo islámico pues tuvo mucha fuerza a partir de la apariencia, de haber de la existencia de los feminismos, visiones políticas del Islam, ¿no? Entonces esto se puede ubicar más o menos en los años 80 y 90, ¿no? Bueno, y tercer feminismo es el feminismo decolonial. Este feminismo dice que se puede lograr la igualdad descolonizando el feminismo occidental hegemónico, eliminando las consecuencias del colonialismo en los pueblos descolonizados y volviendo a definir lo que supone ser mujer, la igualdad y la cultura de dichos países, ¿no? Entonces, este feminismo surge principalmente del pensamiento decolonial. Para quien no sabe lo que es el pensamiento decolonial, pues este pensamiento existe principalmente en América Latina y en África también. Y si podemos ver, el más importante de estos pensadores es Frantz Fanon. Y bueno, pues estas mujeres han tomado pues este pensamiento y lo han aplicado al feminismo, ¿no? Como por ejemplo, pues hay el socialismo, luego tenemos feminismo socialista, tenemos marxismo y feminismo marxista, pues es la misma cosa, más o menos, ¿no? En el pensamiento decolonial, y surge algo que se llama el feminismo decolonial, ¿no? Entonces, feminismo pues intenta pues dice que las mujeres que tenemos que replantear la manera como estamos haciendo feminismo, ¿no? Y adaptar cada uno al contexto y a las mujeres estas como quieren lograrlo, ¿no? Y está muy ligado también a las consecuencias del colonialismo, está muy ligado también a todo lo que es identidad, cultura, etcétera. Pues tiene esta doble visión, ¿no? De recuperar la cultura y la identidad del pueblo que se la ha sido robado por el colonialismo. Y ahora pues total, que nosotros en este trabajo pues principalmente nos centramos en dos corrientes, que es el feminismo laico y el feminismo decolonial, ¿no? Y una de las primeras escritoras que he elegido, que es Wessila Tamzali, es una feminista laica argelina y, bueno, nacida en 1941 en Bijarea, noreste de Argelia. Es abogada y durante 22 años trabajó como directora de los derechos de las mujeres en la UNESCO. Es fundadora del colectivo Maghreb Égalité y actualmente dirige un centro de creación artística en Argel, se llama Les Ateliers Sauvages. Proviene de una familia de intelectuales y militantes por la liberación de Argelia. Wessila Tamzali tiene varios libros que están traducidos al español y el primer libro se llama Une éducation algérienne de la révolution à la décennie noire, y está traducido como Mi tierra argelina, una mujer entre la revolución y la guerra civil.
Bueno, el primer libro está publicado por Gallimard y el segundo, pues el traducido está publicado por la editorial Segal. Em, bueno, aquí en primer lugar lo que tenemos que, como estamos viendo así, pues la primera cosa que nos planteamos es cómo se traducen estas mujeres del sur, ¿no? Estas mujeres de diferentes corrientes, ¿no? Cómo se traducen sus obras. Y lo primero que podemos ver es la imagología, ¿no? El primer libro, pues hay una imagen de revolución, de cómo su libro es de la revolución a la décennie noire, pues hay una imagen de revolución. En la segunda, pues tenemos una imagen de dos mujeres veladas con esa prenda que se llama el haye, que es típica de Argel, tiene orígenes otomanos. Y bueno, tenemos aquí una visión, si podemos decirlo, más orientalista, ¿no? Y eso del orientalismo necesita todo un estudio solo, porque muchas de las obras de las escritoras del sur, y sobre todo las del norte de África y las del Oriente Medio, se suelen muchas veces añadir así matices de orientalistas de la visión occidental sobre estos países, ¿no? Y eso no es muy fiel al original, porque la primera es más revolucionaria, es más de liberación, más de rabia, etcétera, pueblo que se quiere liberar, etcétera. Y aquí tenemos más una imagen de dos mujeres, pues una visión y un hombre mirándolas ahí detrás y todo tranquilo, ¿no? Y una visión muy orientalista, ¿no? Y además de eso, en el título ya se ve una educación algeriana, sería literalmente una educación argelina. Aquí en la traducción está mi tierra argelina, ¿no? Y además, si podemos ver la guerra civil aquí, en la traducción está escrito la guerra civil y en el original está escrito la décennie noire. Bueno, esto para mí ya es una toma de decisión, porque hay dos visiones sobre eso. Hay los que consideran esto como una guerra civil y otros que consideran esto como un golpe de Estado, ¿no? Entonces ahí mismo ya hay una toma de decisión, ¿no? Y eso, entonces, no sé, podría haberlo traducido totalmente como la década negra, ¿no? Y ya está, ¿no? Total. El segundo libro es el libro sobre el cual he trabajado, se llama Une femme en colère, lettres d'Alger aux Européens désabusés. Es también un libro, bueno, está publicado en la editorial Gallimard, publicado en 2009, y está traducido por la editorial Cátedra en su colección Feminismos, ¿no? Donde muchas feministas españolas están también publicando ahí, ¿no? La traducción es carta de una mujer indignada desde el Magreb a Europa. La primera cosa que podemos ver es que es una lettre d'Alger, es una carta de Argelia, no del Magreb, a Europa. Y la segunda cosa es désabusé, européen désabusé, es casi un insulto, ¿no? Y aquí ponen solo Magreb a Europa, así simplemente, ¿no? Mientras que es européen désabusé, es como que está indignada de verdad, ¿no? Y ahí pues pone simplemente pues os europeos, ¿no? Y ya está, porque es un lector europeo, creo que no quieran comprar un libro cuando ven casi un insulto, ¿no? La segunda escritora sobre la cual estoy trabajando se llama Françoise Vergès, y esta tiene más bien una visión pues es una feminista decolonial, se considera como tal, mientras que Wessira Tamzali se considera como una feminista laica y pro derechos humanos y derechos universales. Françoise Vergès se considera más bien como una feminista decolonial. Ella ha nacido en París, en Francia, es politóloga y militante feminista decolonial. Cuando tenía 2 años se fue a vivir en la isla de la Reunión, cursó su bachillerato en Argelia, entonces aquí pues hay un matiz de que las dos han tenido algo, han vivido en Argelia y tal. Y también pues las he elegido también porque son las principales pensadoras de estas dos corrientes del feminismo, ¿no? En estas dos corrientes, ¿no? En Argelia, él cursó su bachillerato en Argelia, luego se fue a vivir en Estados Unidos de forma irregular y actualmente vive en Francia. Ella también proviene de una familia de intelectuales y militantes comunistas de la isla de la Reunión. Escribió varios libros en los que trata temas como la esclavitud, el racismo, el feminismo, la colonización, etcétera. Igual como más o menos Wessira Tamzali también. François Vergès tiene un solo libro traducido al español, se llama La mémoire enchaînée, Questions sur l'esclavage,
y está traducido, pues, está publicado en el original en la editorial Machette y está publicado en España por la editorial Antropos. Y esto está publicado bajo el título de La memoria encadenada, cuestiones sobre la esclavitud, y ya vemos otra vez la imagología. Esto es flagrante cuando hacemos una pequeña investigación, ya vemos que casi siempre hay esta visión orientalista, ¿no? De las esclavas, típico de los cuadros que solíamos ver en los países durante la colonización, ¿no? Que pintaban los colonizadores, la visión orientalista esta que tienen sobre los países sobre todo Norte de África y Oriente Medio, ¿no? Bueno, eso necesita todo un análisis solo, pero total. Bueno, son estos los dos libros sobre los cuales he trabajado. Une femme en colère, Lettres d'Alger aux Européens désabusés, y Françoise Vergès, un feminisme décolonial. El primero está publicado por Gallimard en 2009 y el segundo está publicado en La Fabrique Edition en 2019. Bueno, hay 10 años entre ellos de, de total, de margen, no sé cómo decirlo. Total, Wassila Tamzali y Françoise Vergès, bueno, aquí pues he puesto más o menos los puntos en común porque las he elegido a ellas para compararlas, porque las dos pertenecen a la misma, perdón, las dos pertenecen a la misma época, las dos provienen de países descolonizados o colonizados, las dos provienen de contextos ligados a la religión musulmana, entonces las dos tienen conocimiento profundo, bastante profundo del Islam. Las dos hablan de temas del feminismo, denuncian la opresión de las mujeres y y reivindican la igualdad, ¿no? Las dos denuncian el racismo europeo, las dos critican la visión orientalista que les asigna como mujeres africanas en sus libros. Después de haberlos leído y analizado, pues los dos tienen todos estos puntos, ¿no? Las dos sufrieron la colonización y la critican, y las dos denuncian la visión esencialista y naturalista que se atribuye a las mujeres, ¿no? Y bueno, después de haber leído sus libros y visto toda la terminología que utilizan y tal, pues vemos que utilizan mucha terminología en común, mucho vocabulario en común también, que no encontramos en libros escritos por mujeres pues, europeas o estadounidenses, etcétera, ¿no? Pues tienen palabras, términos como la culture musulmane, la culture chiite, l'anticolonialisme, indigène, discrimination sexiste, le sexisme, féminisme, le Coran, l'islam, l'eurocentrisme, le racisme anti-arabe, l'identité, l'orientalisme, le racisme, l'argument essentialiste, l'essentialisme y la colonización, ¿no? Pues cuando vemos cualquier libro de cualquier feminista occidental, pues no suelen utilizar este tipo de términos, ¿no? No suelen decir culture musulmane y culture chiite, no suelen hablar mucho del anticolonialismo, no suelen utilizar palabras como indígenas, indígenas, no suelen utilizar palabras como el Corán o el Corán o el Islam, no suelen hablar mucho de eurocentrismo, no suelen hablar de racismo antiárabe, bueno, hablan a veces del tema de la identidad, bueno, el orientalismo, pues eso no existe prácticamente, no es algo típico, ¿no? De los escritos del feminismo en los países occidentales, ¿no? No suelen hablar mucho del racismo, bueno, hablan del argumento esencialista, hablan del sexismo, hablan del feminismo y todo eso, ¿no? Pero ya vemos que es bastante particular las dos escritoras. Este contexto es bastante particular porque, como hemos visto, son escritoras feministas que hablan al mismo tiempo de la colonización, del anticolonialismo, que es distinto del decolonialismo, del pensamiento decolonial, son dos cosas distintas. Hablan las dos escritoras, hablan del anticolonialismo, las dos hablan del Islam, hablan de la identidad, de la cultura, de la liberación de la tierra, de las tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces tienen muchos puntos en común, ¿no? Y total, pues hasta ya, esto es todo para mi parte, eh, Lucía ya seguirá explicando pues también más matices sobre todo lo que es la terminología, el análisis de la terminología, la metodología utilizada, ¿no? Y todo eso. Bueno, le dejo la palabra a Lucía. Muchísimas gracias. Para la elaboración de esta investigación
se ha trabajado con la terminología presente en las dos obras presentadas por mi compañera. Una vez leídas y analizadas las obras, se ha extraído la terminología específica. Posteriormente, se ha realizado una clasificación de la terminología con el fin de identificar en ambas corrientes del feminismo, uno, la variación terminológica denominativa y la variación terminológica conceptual. El objetivo de este análisis es mostrar los problemas de traducción que puede generar la variación terminológica en la traducción de estas corrientes del feminismo. Sin olvidar, como lo recuerda Brufau Alvira en 2009, que el feminismo del mundo árabe-musulmán es uno de los más controvertidos en términos de dialéctica y en términos de feminismo. El movimiento feminista, desde sus orígenes hasta el momento actual, lleva intrínseco una terminología específica que les sirve como vehículo para canalizar las ideas y conceptos sobre los que se sustenta la teoría. Como indica González Fernández ya en 2019, el lenguaje feminista ha acuñado términos de nueva creación, aunque en mayor medida ha reutilizado términos del lenguaje común que han adoptado en algunos casos un significado nuevo. Cabe no perder de vista que el movimiento feminista está presente en numerosos países y que forzosamente estos movimientos están marcados por la idiosincrasia de las distintas culturas. Visto desde la óptica de la terminología, en primera instancia podríamos pensar que las teorías terminológicas clásicas no aceptarán la variación ni la sinonimia por comprender los términos como denominaciones especialmente constituidos para designar un concepto. Sin embargo, la práctica del trabajo terminológico a partir de los años 90 ha tenido como finalidad adecuar la terminología a las realidades sociales, lingüísticas y culturales, atendiendo a nuevas tendencias terminológicas. Por ello, partimos de la hipótesis de que existe una terminología de la variación. Esta variación, en el caso que nos ocupa, está motivada por la variación cultural e ideológica y es avalada por la teoría comunicativa de la terminología de Cabret, que reconoce la posibilidad de variación en las áreas especializadas y que determina que las unidades terminológicas deben observarse en su contexto real de aparición, sin perder de vista los aspectos comunicativos y discursivos. 2. La corriente socioterminológica de Godin en 2005, que comprende la terminología como una disciplina social en la que los diferentes factores socioculturales van a condicionar el uso de los términos. Y por último, la terminología cultural de Diki Kidiri en 2009, que sostiene que el componente cultural influye en la percepción de la realidad y por ende en la variación de los términos. Presuponemos así la existencia de una variación denominativa, siguiendo a Freixa, es decir, formas alternativas para un mismo concepto, y la existencia de variación conceptual, es decir, conceptos alternativos para una misma forma dentro de un área especializada. Freixa se apoya también en la distinción entre autovariación y heterovariación. En el caso de la autovariación, la variación viene originada por el mismo autor, mientras que en el caso de la heterovariación, la variación tiene lugar entre autores distintos. A partir de aquí, enumera diferentes causas de variación denominativa. Estas causas pueden ser causas previas, dialectales, funcionales, discursivas, interlingüísticas o cognitivas. En el caso que nos ocupa, partiremos de la heterovariación, motivada principalmente por causas cognitivas, analizando la variación entre dos autoras de diferentes corrientes del feminismo. Las causas cognitivas están relacionadas con la distanciación ideológica y las diferencias de conceptualización en función de la corriente feminista, de cada una de ellas. En este contexto, partimos de la idea de que el lenguaje y, por ende, la traducción son instrumentos de poder y de transformación social. Como apunta Brufau en 2009, la vinculación del lenguaje y la ideología se inicia con un giro lingüístico en la filosofía, basado en que el significado de las palabras descansa en el uso que se haga de ellas y en los datos que proporciona el contexto que las envuelve. Consecuentemente, lenguaje y mundo crecen ligados y fijan significados que incorporamos en nuestro esquema de relación con el mundo.
A todo ello cabe sumar la idea de que el lenguaje transmite discursos y que en ellos el emisor selecciona uno de entre los múltiples significados que evoca una palabra. En este sentido, la cuestión que se plantea es cómo se puede plasmar la diferencia de la realidad y la cultura de un idioma a otro y cómo hay que proceder para ser fiel al discurso del original con el fin de trasladarlo a la lengua meta. Se debe tener siempre en cuenta que en la traducción entran en juego códigos lingüísticos distintos, pero más allá de eso, la traducción también maneja significados que deben reproducirse en contextos muy diversos, marcados en muchas ocasiones por mundos sociales diferentes. Cabré, en 1993, afirma que hacer terminología es recoger las denominaciones que los usuarios de la lengua emplean para referirse a un concepto. Siguiendo esta premisa, el análisis que presentamos a continuación persigue poner especial interés en subrayar las divergencias que ofrece la variación de los términos trabajados. De esta manera, el traductor dispondrá de todos los matices para poder seleccionar el término adecuado según la corriente del feminismo a la que tenga que traducir. De acuerdo con Cabré, desde una dimensión lingüística, las unidades de conocimiento especializado, UCE, pueden tipificarse según su forma, según su función, su significado o su procedencia. Nuestro análisis se centrará en el significado de la terminología, dentro de la que analizaremos la variación denominativa y conceptual. El análisis de la terminología desde el punto de vista del significado nos deja ver claramente el concepto de heterovariación del que hablábamos anteriormente. Se aprecian diferentes tipos de variación denominativa entre la terminología empleada por Vergès y por Tamzali, para aludir a un mismo concepto. Por un lado, encontramos variación denominativa léxica. Esto se aprecia, por ejemplo, en el uso de la unidad de conocimiento especializado Feminisme islamophobe, que utiliza Vergès frente a Feminisme laïque, que utiliza Tamzali. Desde la óptica de Vergès, el feminismo laico es nombrado islamófobo, sabiendo además que la islamofobia es comprendida connotativamente de manera distinta por las autoras. La ideología de Vergès se basa en que la mujer tiene derecho a elegir la religión que profesa, mientras que el feminismo laico defiende que el feminismo no puede venir pautado por ninguna religión. De esta manera, mientras que Tamzali comprende la islamofobia como una herramienta de censura del feminismo, Vergès la comprende como la hostilidad hacia el Islam y hacia los musulmanes. Cabe matizar también aquí que Tamzali, con el uso de feminismo laico, deja inferir que ninguna religión debe ser tomada como columna vertebral del feminismo. Otros ejemplos de variación denominativa léxica son feminisme civilisationnel o feminisme blanc, que utiliza Vergès, frente a feminisme universel, que utiliza Tamzali. Esta terminología denominativa refleja claramente una ideología divergente muy marcada por las autoras, mientras que Tamzali habla de un feminismo universal basado en los derechos universales aplicables para cualquier ser humano. Vergès habla de un feminismo civilizacional o blanco, un feminismo, por tanto, compartimentado que se basa en la identidad y en los signos culturales. Se trata de una visión colonialista del feminismo que defiende que el feminismo no puede apoyarse en los derechos universales porque cree que los derechos universales han sido redactados por y para los blancos. El término utilizado para hablar sobre las feministas de estos países descolonizados son, en el caso de Vergès, féministes racisées, mientras que Tamzali alude a ellas como féministes du tiers-monde o bien féministes des pays du Sud. En el caso de Vergès se aprecia de nuevo el tinte colonialista, en el que marca la dicotomía feministas racializadas versus feministas blancas, mientras que Tamzali, a diferencia de ello, utiliza una denominación marcada únicamente por la diferenciación geográfica. Por otro lado, encontramos variación denominativa completa
de las unidades de conocimiento especializado, como por ejemplo para los términos travail du sexe de Vergès o système prostitutionnel en Tanzali. Ambos términos se refieren a la prostitución. Sin embargo, se infiere una diferencia ideológica sobre la manera de comprenderlo. En el caso de Vergès, hablar de prostitución utilizando el término travail, trabajo, implica considerarlo como tal. Tamsali, por su parte, al utilizar système prostitutionnel, impregna su discurso con una visión totalmente contraria y abolicionista hacia la prostitución. Por último, los términos port du voile en Vergès y voile les femmes en Tamsali aluden ambos al hecho de que una mujer lleve velo. Sin embargo, la manera de enunciar el término no es fortuita, sino que viene marcada por la corriente ideológica de cada una de las autoras. Vergès, al enunciar port du voile, infiere la elección de la mujer a decidir llevar velo, mientras que voile les femmes menciona al mismo tiempo el hecho, o sea, menciona el mismo hecho desde una perspectiva completamente impositiva o adoctrinadora. Más allá de los términos que hemos mostrado a título de ejemplo, el análisis nos ha permitido también detectar variaciones conceptuales. Prueba de ello son los siguientes términos que emplean ambas autoras con idéntica forma, pero con significados y matices completamente distintos. El término islamofobia representa en el discurso de Vergès la hostilidad hacia el Islam y los musulmanes, mientras que para Tamsali es una herramienta de censura. Este ejemplo, si se tradujera por islamofobia, en el caso de Tamsali, es probable que el traductor tuviera que explicar un poco más acerca de cómo comprende la autora la islamofobia, puesto que en Occidente, islamofobia ahora mismo se comprende con el discurso de Vergès como hostilidad hacia el Islam y hacia los musulmanes. Entonces, si esto nos explica el texto de Tamsali con otra ideología distinta, pues puede verse un poco ensombrecido. No estamos diciendo lo que realmente el autor está expresando, ¿no? A pesar de utilizar el mismo término. La laïcité para Vergès es una herramienta de opresión contra las mujeres racializadas y las mujeres musulmanas, mientras que para Tamsali es el respeto a la libertad de conciencia en el que reside la misión de los estados para garantizar la libertad de conciencia de todos. El término feminismo universal para Vergès es un feminismo hegemónico pensado por mujeres blancas y para las mujeres blancas, por eso le denomina después feminismo civilizacional que hemos visto. Pero claro, cuando ella anuncia feminismo universal, es sinónimo de feminismo civilizacional. No es el feminismo universal como lo podemos conocer si no entramos dentro de esa ideología. El término postcolonialismo empleado por Vergès es entendido como un pensamiento necesario para luchar contra las consecuencias de la colonización, mientras que ese mismo término utilizado por Tamsali, su uso en este caso, digamos que la autora lo comprende como un pensamiento que reduce la relación con el mundo de los descolonizados a la cultura y a sus representaciones anheladas. Por último, al usar multiculturalismo, Vergès sitúa la multiculturalidad en el centro de la política, poniendo en duda la hegemonía cultural de los grupos blancos dirigentes respecto de las minorías racializadas. Para esta autora, multiculturalismo es un enfoque político positivo que pretende tratar a todas las culturas por igual y limitar así a la cultura dominante. Tamsali, por su parte, lo entiende como una postura etnoidentitaria peligrosa que contribuye a alimentar el racismo, la exclusión y el miedo hacia el otro, motivo por el cual le denomina diferencialismo culturel. En este último caso, observamos que una variación conceptual con el uso de multiculturalismo por parte de las dos autoras, que finalmente se ha segregado en dos términos diferentes, diferencialismo culturel y multiculturalismo por parte de Vergès.
Tras el análisis, concluimos que queda probado que el significado de las palabras descansa en el uso que se haga de ellas y de su contexto. La importancia de comprender y de ser fiel al discurso de las autoras. También concluimos que el grado de dificultad para plasmar la diferencia de realidad y la cultura de un idioma a otro es muy elevada, especialmente en este contexto de las corrientes del feminismo, ¿no? En este sentido, la traducción del feminismo de los países descolonizados pues tiene mucho, en este tipo de traducción, tiene mucho peso la sociedad, la ideología, la cultura de cada región, y ahí radica la dificultad. Concluimos también la importantísima carga idiosincrásica en la terminología feminista de estos países. Esto debe ser tomado con sumo cuidado para mantener, en la medida de lo posible, los matices que esta carga idiosincrásica encierra y le da al texto. Es esencial percibir el significado que se configura a través de las diferentes formas de comprender la realidad. Concluimos también la necesidad de un análisis minucioso de la terminología de origen para poder después trasladar esto con la mayor fidelidad posible. En este aspecto, ¿no? En este sentido de fidelidad, concluimos también el equilibrio entre el ejercicio de la traducción y el poder de gestionar las ideologías. El traductor debe plasmar la ideología del texto origen tratando de ser objetivo. Y por último, se percibe la necesidad de creación de glosarios especializados que expliquen matices de los términos de las diferentes corrientes del feminismo para que el traductor no cometa errores, ya no por una falta de ética o de manipulación de ideología, no, sino por falta de precisión y de conocimiento de estas corrientes y de todo lo que implica. De manera que también concluimos para futuros trabajos tratar de buscar equivalencias o en estos glosarios, aparte de no solamente las equivalencias, sino añadir un apartado de observaciones en el que se pueda explicar, dar información al traductor sobre los conceptos, justamente para que la traducción llegue a buen puerto. Y con esto damos por terminada nuestra conferencia. Muchas gracias. Merci beaucoup.